Hola, mi nombre es Laia Solé y hoy tenemos con todos nosotros, nosotris, a Robert Martínez de nuevo en nuestro canal. A estas alturas creo que ya podemos presentarlo como el líder de la disidencia consciente, o como mínimo podemos hablar ya del fenómeno Robert Martínez. Hace 2 años y 3 meses exactamente que te hice una entrevista, Robert, llamada Parásitos y otros bichos, a por ellos. Si no la habéis visto, os recomiendo que busquéis en YouTube Robert Martínez Parásitos. Concretamente, la publiqué el 28 de mayo de 2020. Para mí esa entrevista fue antológica, no solo por el fondo y la forma, sino porque, coincidencia o no, no me llevo el mérito, pero es verdad que marcó el inicio, el comienzo de una maratón de apariciones por parte de Robert en redes sociales que hasta hoy continúa. Desde entonces, nuestro invitado lleva ofreciendo unos 2, 3 directos, más o menos, entrevistas, participando en debates en aquellos canales que es invitado. También ha hecho apariciones en pleno centro de capitales españolas, un sábado en hora punta, diciendo verdades como puños y dando emotivos y empoderantes discursos despertadores de conciencias. La entrevista de la que os hablaba la grabamos en pleno confini, época en que millones de personas encerradas gozaban de un minuto de libertad al salir a sus balcones, aplaudir a los supuestos héroes, a los pirómanos que provocaron el incendio y que luego se disfrazaron de bomberos. Hoy, 2 años después, me gustaría hacer un homenaje al verdadero héroe, o a uno de ellos, que es Robert, por su compromiso titánico con divulgar la verdad, de forma absolutamente altruista y con el objetivo de ayudarnos a quitarnos los velos, acercarnos a la libertad y, en definitiva, al amor. Así que os propongo a las personas que nos estáis acompañando que durante un minuto le regalemos a Robert un reconocimiento, un aplauso, como hacíamos antaño. No importa que lo hagáis en diferido, porque en los mundos que él se mueve, el tiempo y el espacio funcionan de manera diferente. Así que, Robert, con todo el agradecimiento del mundo, miles, millones de personas, vamos a regalarte un aplauso. Pongo el cronómetro y vamos allá. Gracias. Gracias a ti, soy una persona más inteligente, más despierta y más buena persona. O sea, que qué menos, ¿no? Nada, desde luego original la propuesta, la arrancada y la introducción, todo muy, muy llamativo y muy inesperado y es difícil desde mi punto de vista saber cómo reaccionar frente al aplauso, no sabes bien dónde ponerte y dónde meterte. Sí, para mí también era un poco incómodo, pero digo, venga, va. Es Pues que lo venga. bueno de que des entrevistas con tanto tiempo, porque la agenda de Robert está un poco ocupada, pues que se te van ocurriendo ideas. Entonces, las he ido anotando. Muy bien, ya veo ya que has ido planificando a consciencia. Muy bien hecho. Correcto. Bueno, vamos con el menú de hoy, ¿vale? Ya hemos empezado con el postre. Por cierto, ¿a ti qué te gusta empezar? ¿Por lo mejor o eres de esperar lo bueno para el final? Yo suelo empezar con lo bueno para el final. O sea, lo primero voy con lo protocolario y me dejo lo bueno para el final. Vale, Empiezo con lo protocolario y lo bueno para el final.
Yo soy más de empezar por lo bueno. Por eso he empezado con esto. Entonces, pero bueno, lo que viene promete. Entonces, el menú de hoy, de primero, va a ser rescatar algunos fragmentos de la entrevista que os he comentado del año 2020, trocitos cortitos, para que profundicemos un poquito más. Y de segundo, o intercaladamente, bueno, tratar temas que sean de interés, variados, random, bochornosos tal vez, ya veremos lo que vaya surgiendo. ¿Te parece bien? Cuando quieras, listos, preparados. Al ataque. Pues vamos con el primer vídeo. Precisamente debido a la manipulación que recibimos y a la estructura parásita, cualquier pensamiento que va en dirección a lo real, a lo verdadero y a lo espiritual, va a ser desaprobado socialmente. Y además reforzado por toda la cultura y el sistema de control que está en todas partes. Ahora más que nunca, ¿verdad? Ahora más que nunca. Ahora se han quitado la careta completamente. Y la han cambiado por una mascarilla. La élite quiere docilidad. No quiere gobernar desde la fuerza. Eso energéticamente es muy poco eficiente. Si no, no pondrían tanto énfasis en convencernos de que trabajan para nuestro bien. A mí, Robert, lo que más me ha alucinado de todo este proceso que hemos estado viviendo es que gente que yo antes admiraba por su inteligencia, por su espíritu crítico incluso, se han tragado con patatas el relato oficial. Por ejemplo, un día hablando con un juez que era progresista, que había presentado recursos ante el Tribunal Europeo por cosas que se hacían aquí en España, o sea, muy implicado con la justicia, le comenté, ¿no? Los juristas estáis callando como unos putas ahora, con todas las violaciones de derechos y libertades que se están cometiendo. Y me dice, es que estamos en un estado de alarma. Se me cayó un mito. Y desde todo esto, ahora yo admiro a la gente que tiene espíritu crítico, más allá de si tiene una mente prodigiosa. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se ha apoyardado tanto la gente, ¿no? Incluso antes del pinchazo? Una respuesta ante el trauma, o sea, cuando ha habido una amenaza fuerte, en este caso la amenaza a las represalias, ¿no? El sistema te presiona, el sistema te mete miedo y ahí, si no tienes fuerza psicológica, no puedes emplear el espíritu crítico con el que te está amenazando. O sea, frente a una amenaza, una persona tiene dos opciones, o enfrentarse o escabullirse. Pues la mayoría se han escabullido y eso ya hace que tú no puedas, o sea, si no te estás enfrentando, tampoco vas a ejercer espíritu crítico, sino que vas a aceptar lo que te está diciendo, ¿no? O sea, un poco el gobierno, pues te presiona, te machaca, hace lo que quiere contigo, y tú, ¿por qué no lo cuestionas? ¿Por qué? Porque piensas que puede haber represalias. Ahora que estamos mucho con el tema del expediente Royuela, yo conozco gente que no se atreve casi ni a mirar los vídeos por si acaso les miran la IP. Hay gente que no se atreve a suscribirse al canal por si les controla el CNI. O sea, la gente le tiene miedo al sistema. Por una parte, no creen o dicen no creer que puedan hacer según qué barbaridades, pero por otra, de facto, están asumiendo que son una mafia, que son peligrosos y que te pueden joder la vida. Eso es lo que pasa muchas veces a algunas personas mayores que creen que si dejan de votar, que si no van a votar, les van a quitar la pensión, porque quedan como registrados en algún lugar. Ese mito está en el fondo, le tienen un miedo total al gobierno. Y si aparentemente hacen caso al gobierno o defienden al gobierno, es por el miedo que le tienen. Entonces, no aman al gobierno, pero le temen secretamente. Y entonces dicen ir a favor de él, pero porque están acojonados. Entonces, más que apoyardados, lo que están es acojonadísimos de miedo. Están muertos completamente de miedo. Y una gran parte de la disidencia también está muerta de miedo con el gobierno. Y en el fondo admira a los malos por lo que han montado, por lo bien que está hilado, y no le ven los errores. Piensan que no tienen fallos. Digo, bueno, porque les envidias, porque tú harías lo mismo, desgraciado. A ver, ¿puedes explicar un poco mejor esto de que parte de la disidencia está acobardada también? Claro, está acobardada porque comparte la misma cosmovisión que los malos. Es decir, aquí tenemos dos opciones. O tenemos una cosmovisión espiritual, evolutiva, en la cual la luz es la que crece, la luz es la que gana, y eso es lo que justifica que exista una ética, que exista una bondad, que exista una cooperación. O está eso, o está una cosmovisión materialista, donde aquí el más fuerte es el que gana.
Entonces, el que está en la disidencia, pero compra un discurso en el cual solo existe lo material, la toma de poder y la conquista, en el fondo admira a la élite negativa o a la élite oscura porque dice, coño, estos han llegado antes que yo y se están repartiendo el pastel y a mí lo que me jode no es lo que están haciendo, sino lo que me están haciendo a mí. Es no formar parte de ese grupúsculo. Eso es lo que está implícitamente, lo que pasa es que no lo van a ver y a entender. Esa parte de disidencia no es disidencia real. ¿Por qué? Porque a la mínima que ellos tengan un poco de poder, harán exactamente lo mismo. Abusarán de los demás. ¿Por qué? Porque para ellos no hay trascendencia. Para ellos la ética es papel mojado. La ética solo funciona cuando los demás tienen que portarse bien conmigo, pero no cuando yo tengo que portarme bien con los demás. Por eso están atacando a todos, por eso meten miedo, etcétera, etcétera. De ahí que aquí el problema es espiritual. Esto no es una guerra únicamente psicológica, también es espiritual. Entonces, el que todavía no ha entendido la espiritualidad está muy lejos de ser un verdadero y auténtico aliado. Hace poco he descubierto el concepto de personas neurotípicas y neurodiversas. Supongo que ya lo debes conocer o por dónde va. Pues os leo un poquito el resumen, ¿vale?, de lo que es. Un neurotípico tiene una configuración psicológica común, ¿no? Es la forma de ser mayoritaria. Es una persona que forma parte de la mayoría, que no se plantea con profundidad, pues quién es, por qué está aquí, cuál es su propósito, ¿no?, la vocación, etc. Tiene una forma de ser, digamos, más superficial. No le interesan temas más profundos ni indagar en los misterios de la realidad, de la psique humana. Entonces, también destaca por no tener una individualidad marcada, porque imita al grupo, ¿sí?, a la masa, sigue las órdenes de la autoridad que haya en cada ámbito, sea el social, político, laboral, sanitario. Tienen, digamos, pensamiento gregario, ¿no? Y se sienten incómodos con todo aquello que se salga de la norma, porque no quiere salirse del grupo. Entonces, las personas neurodiversas, entendernos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea es algo que nos interesa. Tenemos una forma de comportarnos tal vez más individual en el sentido de que hacemos las cosas a nuestra manera. Seguimos nuestra voluntad, nuestro sentir, nuestros deseos y lo que pensamos, ¿no?, pero de forma autónoma. No quiere decir que no pensemos en que hay una multiplicidad de individuos, ¿no?, sino que soy consciente de que hay muchas individualidades, pero vamos a intentar de la mejor manera posible para todos, ¿no?, pero manteniendo esa individualidad. Yo, por ejemplo, ahora hace, no sé, 10 meses o así que trabajo en una empresa. Yo antes era freelance durante 9 años y bueno, esto lo veo mucho, ¿no? Que sí, que hago lo que tengo que hacer, pero wow, no encajo, ¿no? Y observo a la mayoría de mis compañeros y están como hechos a la perfección para ejecutar aquellas órdenes, que está bien, pero sin cuestionar o con un espíritu de mejorar las cosas, pues no se plantean nada, ¿no? Bueno, y por eso este tipo de personas neurotípicas se adaptan tan bien a la sociedad, porque es lo que nos invita, ¿no?, a imitar. Bueno, yo ahí haría algún matiz. A Claro, ver. el neurotípico, tal y como está descrito, ha hecho una sobreadaptación. Y en esa sobreadaptación lo que ha hecho es reprimir muchísimos contenidos emergentes. O sea, su capacidad crítica, mental, su creatividad, su ingenio, todo eso existe. Todo eso está bloqueado y reprimido y sale cuando puede, pero está. Es decir, si realmente fueran neurotípicos como una tipología que ya viene marcada en serie o de base, no enfermarían como enferman, no tendrían esas depresiones, esos instintos suicidas. Eso es todo lo que está reprimido. O sea, la esfera espiritual emergente está allí, solo que está bloqueada, está atrapada y ha sido reventada durante todo el adoctrinamiento que han recibido en los primeros años de vida. Entonces, lo que ocurre, lo que ves ahí son personas machacadas psicológicamente, están destruidas, han sido aplastadas y lo que se convierten es en ciudadanos funcionales, pero por dentro, vamos, están súper reprimidos. Y no sabes, porque cuando sabes tocarles el interruptor adecuado, de repente sale todo lo que llevan dentro y alucina. Dices, coño, esta persona tiene una creatividad de la hostia y no se atreve a sacarla. Tiene una inteligencia descomunal y la tiene bloqueada, la tiene tapadísima, solo la saca en atisbos minúsculos. Digo, ¿por qué no se lo permite? Porque ha sido aplastado culturalmente, ha sido aplastado sociológica y psicológicamente, porque no se lo ha permitido, pero sigue estando allí. O sea, la genialidad la sigue teniendo, la maestría la sigue teniendo. Entonces, por eso es tan triste verlo, porque, coño, lo tienes y no lo usas.
Si dijeras que has nacido así, dices, bueno, mira, es que de donde no hay no se puede sacar, no, pero lo sigue teniendo. Ese es el problema. Y de ahí que sea eso tan lamentable muchas veces, observar que esa persona, pues, teniéndolo todo, queriendo, no hace el esfuerzo o hace el primer paso. Primer paso que es decir, bueno, venga, yo quiero dar salida a lo que soy, ¿por qué no lo hago? Ay, porque entonces empiezan ya la maraña de excusas una detrás de otra. Ujú. Pero si todos hemos recibido el mismo adoctrinamiento, ¿no? Sistema educativo, cultural, etcétera, ¿por qué algunos siguen tan el camino trillado, propuesto, y otros intentamos a veces, ¿no? En la medida que podemos, pues buscar otro alternativo? ¿Esto por qué? Esa es la pregunta del millón y creo que la respuesta, o por lo menos la medida que más me convence, es el libre albedrío, porque uno finalmente escoge. Y uno puede ir escogiendo en todo momento. Es decir, no es que hagas una elección una vez y ya está. Hay personas que llegan hasta donde llegan. No ese juez progresista que citabas antes, pues él hizo una parte del camino de justicia, hizo una parte del camino de luz y llegó hasta aquí. Cuando ya se metió con el gobierno, cuando entra un tema sanitario, entonces ahí ya se asusta. Ahí llegó a su límite. ¿Puede volver a reengancharse? Sí, pero cuando la situación sea un poquito más calmada. Frente a una curva de aprendizaje que exige una respuesta mucho más fuerte, mucho más vehemente, él se arrugó. Es como decir, el rival que te he puesto es demasiado fuerte como para que te atrevas a pelear, te atrevas a luchar o te atrevas a resistir. Y ahí simplemente se encontró frente a su límite. Esto a nivel psicológico es un escalón demasiado grande, demasiado hondo para él en ese momento. Él seguramente estaba configurado para escalones más pequeños. Entonces, ahora que la situación está un poquito más calmada, pues a lo mejor vuelve a reengancharse, como le está sucediendo a muchas personas. Entonces, lo que sucedió en 2020, sobre todo, es que era un escalón muy fuerte, muy grande e insalvable para la mayoría. De repente, todas las autoridades, especialmente las sanitarias, con un discurso unívoco en el que se amenazaba con ser una amenaza para la seguridad nacional a cualquier individuo por el mero hecho de respirar o salir por la calle, es una amenaza demasiado fuerte desde instituciones que tienen una seriedad y una credibilidad para prácticamente todos y encima sobre una materia tan delicada en la que la gente tiene tanto miedo como la sanitaria. Entonces, ese era un cóctel demasiado grande para la mayoría. Luego, con el paso del tiempo, cada vez era un poquito más fácil, pero claro, al principio la mayoría estaban completamente en shock. Y lo mismo con con lo que ya sabemos, con la medicación que se propuso. Era una situación parecida. Digo, ¿cómo vamos a negarnos a algo que nos dicen las autoridades, que nos dicen por la tele, que nos dicen los compañeros? Demasiada presión. Eso psicológicamente es excesivo para quien no llevara ya un cierto recorrido personal. Vamos con el siguiente vídeo. Vale. Otra cosa es que cada carta sirve para alguna funcionalidad concreta en el mundo cotidiano. Es decir, uno tiene mejor carta para ser ingeniero, otro para ser arquitecto, otro para dedicarse a la nutrición. Es decir, esas son habilidades concretas para las cuales hay cartas más aptas que otras, es evidente. También tenemos propósitos singulares que los podemos ver en la carta. Te dedicas a la nutrición y a la astrología, pero podríamos hacer muchas más cosas. Entonces, en la carta está marcado cuáles son las competencias y destrezas de un modo muy abstracto. Lo que marca la diferencia es el interés que le pongas. El interés en parte es innato. En lugar de trabajar en cualquier cosa, trabajarás en aquello que va contigo. En eso que tú decidas hacer, te darás cuenta de que tienes más energía, más motivación, más destreza, más competencia. En consecuencia, llegas más lejos. En consecuencia, eres más imprescindible, puedes cobrar más y te puedes ganar mejor la vida. Todo el mundo sale ganando. Estar motivado significa hago algo y lo hago sin tener la sensación de que me tengo que forzar. Puede haber energía, pero no hay sensación de me estoy forzando. Surge natural. Todos tenemos miles de actividades que funcionan así. El tema es que hemos decodificado, bueno, pero esto no da dinero, bueno, pero esto no sirve para nada. Y no. Tú céntrate en lo que te motiva y de ahí extraerás una competencia y una destreza. En lugar de pensar en cómo lo voy a capitalizar, que eso es una pregunta posterior, empieza primero por identificar tus dones y tus talentos. Entonces, a partir de ahí puedo encontrar pues actividades que ya existen, que encajen más o menos con lo que yo soy, o crear algunas que estén hechas a mi imagen y semejanza. Eso es lo ideal. Crear algo que no existe, pero que está en sintonía con lo que tú eres. Porque lo que hayan creado otros se puede aproximar más o menos, pero nunca será genuinamente tuyo. Vale, hablabas en este vídeo sobre los dones y talentos, el interés. ¿Nos podrías explicar dónde podríamos encontrar esto en nuestras cartas? En lo que llamamos dominantes,
La dominante es la suma de factores astrológicos que se convierten o se traducen en factores psicológicos, la suma de los cuales crea una propensión global. Es decir, si tengo varias energías que son yin, que son más bien femeninas, eso me lleva a ser más receptivo, a escuchar más y mejor, eso me lleva a una habilidad o actividad de servicio que a la postre se convierte en tener buenas habilidades sociales o de sanación, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que haces es sumar factores y de ahí extraer una resultante, como si fuera una operación aritmética o matemática. Entonces, dentro de la carta lo que hacemos es sumar factores y encontrar los que tienen más peso psicológico. Eso es lo que somos, ¿no? Internamente es como si fuéramos una constelación de actores y siempre internamente llegamos a un consenso. El consenso es qué hacemos, qué hemos votado entre todos para hacer. Si tú haces algo con muchos votos en contra, creas una fractura interna. Si conseguimos una actividad en la que todos estemos de acuerdo, pues entonces esa actividad es lo que llamamos propósito de vida. Ese es realmente el lugar en el que debemos estar. Un lugar en el que todas las partes que me componen están de acuerdo. Si no consigo llegar a esa parte, tengo que seguir buscando. Tengo que seguir afinando y puliendo para aquel que ha dicho que no, acabe diciendo que sí. Mi parte mental, mi parte emocional, mi parte de seguridad, mi parte de inseguridad, mi parte de aventura, todas quieren ir en esa dirección. Entonces, al final, tengo que crear una actividad o conjunto de actividades, un ritmo personal que sea el que realmente es acorde conmigo. Cuando encuentro a eso, pues entonces ya tengo lo que llamamos la felicidad y la autorrealización, o por lo menos la autopista hacia esa autorrealización. Ujú. O sea que los que conocemos astrología a nivel de usuario no tendríamos, ¿no?, esa capacidad de verlo en nuestra carta natal. Es decir, hay que sumar más partes, no es aquello de decir, esto lo puedes mirar en la casa tal o en el planeta Claro. tal. No, es una suma de factores. No podrías ir simplemente a decir, bueno, tengo el sol en Tauro, por lo tanto, no, tienes que seguir sumando factores hasta que encuentres aquel punto en el que convergen todas las líneas. Ya. Que ese punto no existe en carta, sino que tienes que hacerlo intelectualmente o desde dentro sensitivamente. Digo, coño, cuando estoy tocando instrumentos de música y justo ese tipo de música, ahí estoy pleno. Bueno, pues entonces construye una vida en torno a eso. Inténtalo. Ya verás que si ese es el lugar en el cual adquieres una mayor vibración y coherencia interna, eso energéticamente es una bomba. Es tan potente, es tan tremendo, que no te costará construir una vida a partir de eso. Porque es que cuando estés allí, vas a crear tal impacto en los demás que los demás querrán más esa mierda. Así que, por supuesto que vas a poder monetizarlo, porque es la consecuencia lógica de lo que tú eres. O sea, es hacer lo que uno es. Pues primero tengo que saber lo que yo soy y a partir de lo que yo soy, ¿qué es lo que me sale más naturalmente? Esto es el propósito. Que es, todo empieza a partir del sol, el signo zodiacal básico, todo empieza desde allí. Y desde ahí hay que ir sumando el resto de factores. Vamos, como a ti te está pasando ahora, ¿no? Digamos que Robert está vibrando en su propósito máximo, podríamos decirlo. Totalmente, claro. Y es lo que llevo defendiendo toda la vida. A medida que uno va afinando y va consiguiendo aquello que quiere, todo te va sobre ruedas, todo te va bien, los problemas que puedas tener son mínimos. Y llevo años diciéndolo, y podría decir, hostia, si mi discurso no se sostuviera, pues estaría ya pues cayendo, ahora estaría deprimido, cierro 3 meses porque necesito un descanso. ¿Verdad que no he hecho nada de eso? ¿Verdad que nadie me ha visto flaquear en ningún momento? Pues por algo será. Es más, cada día estoy más activo y más implicado. Es decir, que es evidente que lo que estoy manifestando, estoy diciendo, tiene un funcionamiento por lo menos en mí. Pero es que no solo es en mí, porque como lo he observado en tanta gente, que a medida que se colocan en su lugar, en su rol y en su contexto, todo funciona, pero no es exclusivamente mío. Esto es algo que se puede comprobar en diferentes individuos, bueno, en cualquier individuo, si se aplican bien las medidas adecuadas, ¿no? Y claro, tengamos en cuenta cuando hablábamos antes de esos seres neurotípicos, y es que la mayoría de ellos no están en un rol adecuado para ellos, viven como esclavos. Entonces, es imposible que uno sea feliz en un trabajo de esclavo, en una función de esclavo. Es imposible. Por supuesto que uno puede ser resiliente, puede desarrollar inteligencia emocional, puede adaptarse, puede tolerarlo aceptablemente, pero ahí no tiene el autodesarrollo, ahí no tiene la felicidad. Y no digo que mande su trabajo a la mierda, pero desde luego ten en cuenta que ahí no vas a encontrar la felicidad, ahí no vas a encontrar la autorrealización y lo normal es que no estés pleno. Eso es lo normal. Pues puede ser que encuentres la plenitud fuera de tu trabajo, por supuesto que es posible, pero no vas a encontrar el desarrollo y la felicidad en un trabajo ordinario. Es que es imposible, es que es incompatible. Nadie ha venido aquí a ser un esclavo, absolutamente nadie.
Ha venido a hacer tareas, puede ser que hayas venido a servir, puede ser que hayas venido incluso a hacer parte de las tareas que estás haciendo, puede ser. Pero el compendio o la unidad general de lo que estás haciendo en tu trabajo, no has venido a hacer eso. Ese no es tu propósito. Eso es una cosa que estás haciendo, por supuesto, por supervivencia o por cuestiones económicas o por cuestiones morales o por lo que sea, pero desde luego no es tu propósito de vida. Claro, dices, no buscan algunas personas la realización en el trabajo, pero la realidad es que dedicamos muchas horas y obviamente si están en situaciones como las que estás describiendo, es que te chupa la energía vital. Vale, en mi tiempo libre me realizo ya, pero es que ya voy a medio gas, ¿no? Exacto, es que ese es el problema. O sea, cuando digo que hay que cambiar el sistema, es que digo, sí, hay que cambiarlo de raíz. O sea, estamos en una sociedad esclavista diseñada por un sistema mafioso, por una mafia. Entonces, todo lo que se genere aquí está pervertido, está roto. Estamos en un nivel de dificultad muy alto y por supuesto que vamos a pelearle y vamos a darle la vuelta porque no queda otra, porque es lo lógico, porque es lo justo, porque es lo legítimo y porque es el momento de hacerlo. Y lo tenemos todo a favor para hacerlo. Pero que nadie espere encontrar la autorrealización en un trabajo de mierda o en una vida de esclavo. Es que no se puede. Ahí, insisto, tienes que aguantar como un campeón. Tienes que hacer lo posible por mantenerte firme, por mantenerte motivado, por mantenerte fuerte. Pero ten en cuenta que estás creando un desgaste emocional de la hostia. Que es bueno, que es experiencia, que es útil, que tiene parte de aprendizaje, pero eso no es lo que te va a hacer sentir realizado. Son cosas diferentes. Ese no es el propósito de vida. Eso voy a llamar una penitencia, una adaptación, un conocimiento necesario para hacer unos aprendizajes. Todo tiene sentido, todo es útil, pero eso no es lo natural ni lo deseable para tu alma. No es lo que has venido a hacer ni lo que has venido a realizarte. Has venido a pasar por eso, entre otras muchas cosas, para conseguir después una mayor gratificación en tu puesto. Pero desde luego que puedes llevar una vida mejor. Sí, tienes esa opción y para eso también estamos haciendo lo que estamos haciendo. En el vídeo también comentabas que lo ideal sería crear algo que sea nuestra imagen y semejanza. Entonces mi pregunta es, ¿esto implica emprender? Porque imagino que todo el mundo no está hecho para emprender. No implica emprender, significa que tú empieces a realizar una actividad de lo que a ti te gusta, aunque no lo estés monetizando. Claro, emprender ya supone crear una empresa, crear un producto, crear una marca. Digo, no, tú tienes que crear una actividad. Es decir, pongamos que yo soy violinista y compongo canciones. ¿Tengo que convertirme en un empresario? No, yo tengo que seguir tocando canciones, tengo que seguir componiendo canciones y tengo que seguir perfeccionando mi arte. Y por supuesto que de vez en cuando pues permitiré que amigos, que amigas, quien sea, me escuche. Seguramente, y de hecho sucederá seguro, si tú tienes un talento virtuoso, la gente dirá, oye, ¿por qué no tocas aquí en este bar? O tocas en este concierto, o tocas aquí, o tocas allá. Habrá un momento que alguien te contratará o alguien querrá que toques aquí o allá. Y entonces tú después, de manera indirecta, podrás poner tus precios, podrás poner tus condiciones, etcétera, etcétera. O sea, muchas veces nuestros talentos son explotados de manera indirecta. Tú te centras en el contenido, te centras en tu producto, te centras en mejorar y en hacer lo que tú sabes hacer y los demás serán los que te buscan, los demás serán los que se interesan, los demás son los que hacen de buscador y tú eres el que te dejas encontrar y seleccionas con quién quieres trabajar o para quién quieres trabajar. Aquí le ofreces tu servicio. De ahí que el emprendedor podemos decir que tiene una energía más masculina y el otro, el que se deja seducir, es una energía más femenina. Claro. Por así decirlo, ¿no? Que quizás no hay un concepto o una palabra para definirlo profesionalmente. Desde luego, creo que la peor vía de todas es entrar en el mercado vía curricular. Es la vía en la que más nos insultan en la cara y más nos escupen al poner nuestro currículum, porque ahí no tenemos manera alguna de demostrar lo que sabemos hacer. Tenemos que ir con un papelito, nos tienen que poner 4 pruebas de mierda, nos tratan como a ganado y luego nos miran con asco y desconfianza. Es decir, no podemos ni preguntar ni cuánto vamos a cobrar, ni cómo van a ser los horarios, ni qué voy a hacer. No, son ellos los que tienen todo el poder y nosotros estamos ahí completamente a expensas de ellos. Creo que ese concepto de mercado, tal y como está configurado, está condenado al fracaso y no le quedan demasiados años. Así que yo lo que recomendaría es salir de esa vía del mercado, porque esa vía más de prueba puede funcionar en el funcionariado, puede funcionar en el sector público, sí, tener que pasar un examen y demás, pero cuando entras al sector privado por la vía curricular, estás bastante jodido. Siempre estás a expensas de la empresa. Y si el que te va a contratar es un poquito sádico, te va a joder la vida como quiera. Entonces, es una vía que para muchos trabajos es la única y necesaria, pero para cualquiera que se esté reinventando, yo recomendaría que obviara o evitara
esa vía de entrar en el mercado, pues por la vía tradicional, ¿no? De currículum y presentarte una entrevista y que te miren y que te evalúen. Digo, eso es completamente artificial. Ujú. Antes hablabas de felicidad. Creo que fue Jung que definió la felicidad como conciencia de evolución, es decir, que nosotros nos hace felices el sentir que evolucionamos, que crecemos. Y creo que todos estaremos de acuerdo, ¿no? Cuando sentimos que evolucionamos en algún aspecto de nuestra vida, nos crea satisfacción, felicidad. Entonces, la pregunta sería, lo contrario, o sea, la infelicidad sería el darnos cuenta de que estamos estancados o que incluso involucionamos. Sí, desde luego. O sea, va completamente, es de manera totalmente correlativa, ¿no? Cuando uno va perdiendo facultades, va perdiendo fuerza, va perdiendo vigor, va perdiendo lucidez, pero sobre todo va perdiendo en conciencia, es cuando sienten la mayor infelicidad, ¿no? De hecho, a ver, lo que normalmente consideramos felicidad es una emoción. Sería más correctamente decir un sentimiento, ¿no? Pero la tristeza, la rabia y demás serían emociones negativas, que lo que hacen es alejarnos de nuestro centro, nos desbalancean. Esas emociones pueden ser aprovechadas, pueden ser útiles para el crecimiento y el crecimiento en conciencia. Pero claro, normalmente no tenemos una cultura lo suficientemente inteligente para aprovechar las emociones. De hecho, lo que llamamos inteligencia emocional es el poder entender, conceptualizar y verbalizar nuestras emociones. O sea, ser inteligente a la hora de utilizar nuestras emociones, eso es la inteligencia emocional. El poder descifrarlas, entenderlas, verbalizarlas, conceptualizarlas, normalizarlas, saber utilizarlas. Y eso es lo que no se nos ha enseñado. Se nos ha enseñado a tomar una pastillita para intentar aplastar una emoción o para cambiarla o para modificarla, no entenderla, no pasarla por ahí. De hecho, se nos hace creer que las emociones y los pensamientos van en líneas completamente diferentes. Digo, bueno, puede ser que sean distintas, pero eso no significa que no sean correlativas. Entonces, si la felicidad es consciencia, significa que también es incrementar recursos, incrementar tu nivel de herramientas para poder operar dentro de ti mismo. Mientras que la infelicidad es no saber utilizar las cosas que tienes, es no saber qué hacer con lo que soy. Y normalmente viene de un desconocimiento de cómo funciona el mundo. Lo que te hace infeliz es no entender el mundo. Lo que te hace feliz es no saber cómo funcionar dentro del mundo, es no ser funcional dentro del mundo. Es no entender bien las reglas de juego, pero creer que las entiendes. Creer que el mundo es una mierda porque has pillado 4 conceptos, pero no has visto el cuadro completo. Eso es lo que te hace ser infeliz. Tener una idea equivocada de ti mismo y de la realidad. Entonces, gran parte de la felicidad y la infelicidad, aunque tiene el síntoma en el cuerpo emocional, viene del cuerpo mental. El cuerpo mental es el que se monta una película equivocada, de ahí se crean unas emociones congruentes con esa película equivocada, con esa interpretación sesgada de la realidad, y eso es lo que te lleva hacia la infelicidad, que en el fondo es oscuridad en tu conciencia, o sea, sería involución. ¿Y de qué mundo estás hablando que dices, no hemos comprendido el mundo cuando estemos infelices? ¿El mundo del que estábamos hablando funcional o el mundo más a nivel macro? Todo exactamente, tanto el mundo funcional como todo lo que lo contiene. Quiero decir, si uno, por ejemplo, comprende que la mayoría de los compañeros que va a tener la oficina tienen un punto psicópata, que son competitivos y que son hipócritas, en una oficina normal y corriente suele suceder que hay un porcentaje importante de gente que tiene muy mala leche, que van a fastidiar. Si eso lo entiendes, primero vas a poder operar y trabajar mucho mejor que si piensas que son buenas personas, pero eres tú tan malo que ellos te odian. Y te odian porque tienes algo, una particularidad odiosa. Eso te va a hacer ser muy infeliz. No estás comprendiendo ese mundo y estás pensando que hay algo personal contra ti, en lugar de pensar que simplemente eres el nuevo y van a machacar al nuevo porque son unos cabrones, porque son unos hijos de puta. Si tú entiendes eso, desde luego vas a ser mucho más feliz y mucho más realista en tu interpretación. Y estoy en una jungla, tengo que adaptarme a ellos. Y después me doy cuenta que aprendiendo a cooperar con ellos, la mayoría bajan su hijoputismo. Entonces digo, vale, empiezo a tener herramientas primero al no personalizar, con lo cual hago una lectura más inteligente. No tiene nada que ver conmigo, tiene que ver con el rol que yo estoy ejerciendo. Si yo consigo cambiar ese rol para que me vean como un aliado y no como un enemigo, entonces me doy cuenta que no son tan hijos de puta, sino que realmente son mucho más cooperativos. Lo que pasa es que tienen miedo. Y como tienen miedo, me perciben como una amenaza y como no saben cómo gestionar el miedo, entonces se comportan como auténticos hijos de puta. O sea, cuando yo empiezo a comprender las reglas psicológicas básicas, las reglas sociológicas básicas, las reglas metafísicas básicas, no puedo ser infeliz porque comprendo bien esta realidad y por lo tanto sé moverme en ella. Cuando tengo
conceptos incompletos, sé una cosa pero me falta otra, tengo aquí, tengo allá. Entonces llego a esas paradojas, llego a esas crisis existenciales, llego a esos momentos de crisis vital o a esos momentos de me cago en todo que no puedo más. Digo, porque no has entendido nada. O peor aún, has entendido una parte pero no ves la película completa. Entonces, el conocimiento es algo integral. La sabiduría es algo integral, es algo holístico, que compone muchísimas áreas. Y de ahí que nos lo hayan querido enseñar todo por partes, porque con partes crees que entiendes algo, pero te has perdido todo el resto. Y eso es lo que te crea esa infelicidad, esa incomprensión y esa mala hostia existencial que no te la quitas ni con 4 pastillitas.